todas las previsiones en cuanto a tu venida, mi Señor. Permite que esta noche, mi Señor, nuestro corazón sea limpiado, mi Señor, y tu palabra, el asiento de nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, mi Señor, y permita, mi Señor, que estamos listos cuando tú vienes sobre las nubes de los cielos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Queridos hermanos, una feliz noche. Un placer ver a cada uno de ustedes. Y me gustaría que las otras personas que normalmente tienen costumbre de estar aquí y no están, para que podamos averiguar qué está pasando, si están enfermos o cualquier otra cosa. La hermana Ivette, ¿alguien sabe de la hermana Ivette? ¿Cómo? No se siente bien, ok. Bueno, eso es un alivio para nosotros también saber de nuestros hermanos. Mis hermanos, estamos en el libro Conflicto de los Siglos. Es uno de los libros importantes para cada uno que dice que quiere ser salvo. Porque este libro nos da las indicaciones precisas que Dios ha escrito para nosotros, qué es lo que va a suceder en los tiempos del fin. Es importante que cada uno de nosotros escudriñemos este libro. El libro Conflicto tiene tantas cosas en etapas que a veces yo creo que si vivo 100 años no voy a entender todo. Por eso es importante que leemos y volvemos a leer para entender lo que Dios quiere decir a nosotros. Estamos en el capítulo 20, luz a través de las tinieblas. Las personas que no estuvieron las dos clases que hemos tenido y hemos hablado que la tiniebla puede ser los acontecimientos, pero las tinieblas puede ser a nosotros también. Porque cuando Dios quiere transmitir su palabra y tú no estás dispuesto para recibirlo, entonces eso es una tiniebla. No es una oscuridad donde tú no puedes ver. Es algo que es en contra de la palabra de Dios. Hemos hablado del página, voy a resumir algunas cosas que hemos tratado. Hemos tratado, voy a empezar a leer, que ninguna verdad que se enseña en la Biblia con mayor claridad
que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a los siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les ha dado que hacer, ni entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Mis hermanos, no hemos ido al cielo. Entonces, es alguien del cielo solamente que nos puede dar la convicción de la palabra de Dios. Aquí en la primera página de 391 es lo que Dios nos explica. Entonces, la luz que Dios quiere que atraviese a las tinieblas es por medio de nosotros también. Somos mensajeros de Dios. Y Dios nos dice que hasta el plan que Dios nos está dando, no podemos entender por completo lo que es el plan de Dios. Por eso el hombre simplemente es un instrumento de Dios. Y hemos seguido también hablando de el tiempo exacto que ocurrieron las cosas en la venida de Dios y las profecías que ya han cumplido por medio de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que no todo lo que estamos viendo en el cielo o que pasa en la tierra son señales de la profecía. Tenemos que leer bien la Escritura para entender qué es y cuáles son las profecías que están relacionadas con la verdad de Dios. Y dice también, a menudo la mente del pueblo y hasta los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más
que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Entonces, estos mismos discípulos que estaban con Jesús tenían su mente en otra cosa que no era el plan y el cumplimiento de las profecías que Jesús le estaba hablando. Cuando la Biblia habla de la luz, mis hermanos, significa la palabra de Dios. Recuerda en el libro de San Juan, ¿qué dice Jesús? Yo soy, ¿qué dice? Yo soy la luz, el camino y la verdad. Mira esa simple combinación, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la luz y la verdad. ¿Ven? Ahora, si tú estás en las tinieblas, ¿a quién tú debes recurrir? A Jesús, que es la luz, que puede atravesar las tinieblas. Mis hermanos, ¿sí? Gracias, hermana. Gracias. ¿Saben por qué la hermana está diciendo que soy la luz del mundo? Porque hay otros que no cayeron. Hay otros que no cayeron. ¿Para quién Jesús está intercediendo? Es para este mundo. Mis hermanos, es importante que podamos entender, pero vamos en el libro de San Marcos 1:15. Vamos a ver lo que Jesús dijo. ¿Cuál mensaje fue que Jesús dijo en ese tiempo? ¿Qué dijo Jesús en ese tiempo? ¿Cuál fue el mensaje? San Marcos 1:15. Ajá. Y ese mensaje todavía cuenta para nosotros. Mis hermanos, si tú dejas esa luz aprendida, ¿no?, siempre tú vas a ver aquí dentro.
siempre. Pero si tú te apagas esa luz, ¿tú crees que si corre el tiempo tú vas a ver aquí dentro? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Si yo apago esa luz ahora y pasan 8 horas, 9 horas y 10 horas, ¿usted cree que tú puedes ver aquí dentro? Hermana Belgis. Mis hermanos, seguro que tú puedes ver. Seguro que tú puedes ver. Si yo apago la luz ahora y pasa 8, 9, 10 horas, es de día, es luz. Claro que tú puedes ver aquí dentro. Entonces, la luz que atraviesa a la oscuridad es solamente la luz que concierne a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Que lo que el Señor está diciendo es que la luz que atraviese a las tinieblas es una luz que siempre va a cumplir con las profecías de la verdad. Ahora, ustedes tienen una hoja delante de ustedes. Dice en la introducción, Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que anunciara la profecía. La declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra del Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Ahora, mis hermanos, la pregunta será: ¿de qué manera volverá Jesús a la tierra por segunda vez? ¿De qué manera volverá Jesús a la tierra por segunda vez? ¿Cómo? Ustedes pueden hablar, estamos en la clase, ¿no? Ok, vamos en Hechos. Vamos en Hechos. Vamos en Hechos, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Hechos, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, de 9 a 11. ¿Qué dice? ¿Sigue? 9 a 11.
pie, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, un gasto que se iba, era aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ya ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo Jesús vendrá cuando viene a la tierra? Pero en persona, ¿cómo vendrá? Jesús vendrá corporalmente. Ok. Vamos a confirmar eso. Vamos a confirmar eso. San Mateo 24. Vamos a San Mateo 24. A ver. 30. ¿Qué dice? Aquí se dice, las Escrituras prometen que Jesús regresará a la tierra de la misma manera, como la hermana Flor dijo, en que se fue cuando ascendió, de una manera visible, literal, corporal, personal. Mis hermanos, eso significa que Jesús vendrá como ha dicho la palabra de Dios. Esa luz no lo podemos cambiar. Las tinieblas son cosas que vamos a encontrar en el camino, pero Jesús, como la Biblia dijo que vendrá, así vendrá Jesús. ¿Será visible la segunda venida de Cristo para todos o solamente para un grupo selecto? San Mateo 27. Veinticuatro, 27. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo hombre, mujer y niño que estén vivos cuando Jesús regrese, lo verán en ocasión de su segunda venida. El pavoroso triple resplandor de su venida acabará de un horizonte a otro y la atmósfera se cubrirá de una gloriosa luz brillante como del relámpago. Nadie podrá esconderse. Cada alma
viviente se verá obligada a hacer frente a Cristo. Jesús no dejó ningún espacio para dudas o para malentendidos. Entonces, mis hermanos, la luz que atravesará las tinieblas es lo que Dios dice en las Escrituras. Ahora, tenemos una pregunta, más preguntas. No voy a coger todas las preguntas que están sobre el papel, pero trataré de hacer más corto para que podamos salir más temprano de aquí. Por eso esas hojas ustedes lo leen en la casa y averigua las respuestas mientras vamos avanzando en la parte que tenemos en el capítulo. Entonces, vamos a seguir en la página 300 en conflictos, 396. Dice que el reino de la gracia, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se dio un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y inmediatamente la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos. Esta parte es lo que Dios ya tenía reservado para el hombre. Por eso dice que este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación y ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de su sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Mis hermanos, ustedes están viendo lo que el Señor nos está diciendo, que la luz que habla a través de las tinieblas significa que eso, lo que ha sucedido, tenía que suceder al tiempo exacto, y lo que vendrá va a suceder
también en el tiempo exacto. Ahora, permítame, vamos a ver algunas cosas aquí. Ok. ¿Ofrece la Biblia alguna información específica en cuanto a la cercanía de la segunda venida de Cristo? Mis hermanos, ¿ofrece la Biblia alguna información específica en cuanto a la cercanía de la segunda venida de Cristo? ¿Qué piensan? ¿Qué señales? Ahora, algunas. La destrucción de Jerusalén, ¿eso cumplido ya? La destrucción de Jerusalén, ¿esto ha cumplido ya? ¿No ha cumplido ya? Ok. Una gran persecución y tribulación, ¿tienen creer que eso ha cumplido ya? ¿Sí? La parte donde el sol se oscureció, ¿ustedes creen que ya cumplió ya? Se cumplió ya, ¿no? Ok. La luna se convirtió en sangre, también se cumplió. Okay. Las estrellas cayeron del cielo. Hermano Steven, también, ¿no? Eso se han cumplido, ¿no? ¿Sí, hermano César? 1833. ¿No es verdad? ¿O cuál era? La luna se volvió roja como sangre en la noche del día oscuro, en el 19 de mayo de 1780. Las estrellas también fueron cumplidos. Y ahora, Jesús vendrá en las nubes de los cielos. ¿Eso está cumplido? No está cumplido. Entonces, esa luz nos falta aún para cumplir. Pero esa luz que va a cumplir, va a ser cumplido por Señor, va a ser exactamente, mis hermanos. ¿Saben? Cuando yo empecé a estudiar ese capítulo, no lo podía entender. De verdad. Tal vez, como yo lo estoy transmitiendo, también tú no vas a captar todas las cosas. Por eso yo te digo que lee ese capítulo. Porque ese capítulo te da de conocer que las cosas de Dios van a cumplir en el tiempo correcto, exacto. Exacto. Mi hermano, si Jesús vendrá dentro de 1 hora y 1 minuto y 3 segundos, así vendrá.
No es cuando nosotros queremos coger el bus y el bus tú esperas a las 8 y pasa a las 8:30. ¿Cómo dice Flor? Así se cumplirá. ¿Saben una cosa, mis hermanos? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Que lo que estamos viendo también conflictos entre obreros y hay muchas, como se dice, la gente se protesta para su igualdad o para lo que necesitan. Y si ven, por todo el mundo, la gente está protestando. La gente está protestando. Si tú ves Nicaragua, Colombia, Venezuela, Curazao, en todas partes la gente está reaccionando así. Por todas partes. Y Dios dice que esas cosas van a cumplir, como la intranquilidad, temor, trastorno, el aumento de sabiduría. También la Biblia nos dice de la sabiduría. ¿Ah? También tú tienes los burladores escépticos que apartan de la verdad. Ahora, mis hermanos, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nos queda individualmente y personalmente? Individualmente y personalmente. Mis hermanos, no es por la unidad entre tú y yo que hace cambiar las cosas de Dios. Saben, a veces se me llega una preocupación muy grande. Yo me pregunto si estoy haciendo una obra por Dios o de Dios, si Dios es capaz de detener su venida porque yo estoy haciendo esa obra. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen eso? Mis hermanos, Dios dice que tenemos que estar ahí dentro. Porque si vemos todas las patriarcas, todas las personas que estaban sirviendo a Dios, murieron sin que Jesús haya venido. Ahora, ¿quién soy yo? Por eso tenemos que llevar la luz. Y no podemos tener esa tiniebla dentro de nosotros, mis hermanos. No podemos tenerlo. Porque cada día es un día de consagración. Tenemos que consagrarnos al Señor. Mis hermanos, quiero seguir, pero la hora se nos fue. Yo deseo que llegamos más temprano y podemos terminar más temprano. Porque eso hace que la parte que tengo que dar, tengo que cortarlo. No puedo ir porque la mente a veces, con tanta cosa que estamos haciendo dentro del día,
la mente se nos fue, se va. Entonces, yo voy a pedirles a ustedes que estudian ese libro por sí mismo, no para ver si yo me he equivocado en el libro, pero estudian por sí mismo, porque esa relación es entre tú y el Señor. Si yo me equivoco, mañana yo voy a orar o más tarde y el Señor me da un perdón detrás que yo leí algo malo. Pero la cosa se queda por ti mismo. Entonces, mis hermanos, el miércoles, si Dios quiera, si me toca todavía, vamos a terminar con este capítulo y vamos a seguir con otro. Porque esa iglesia tiene que ser la iglesia triunfante y la iglesia remanente de Dios. Vamos a seguir, mis hermanos. Anímanos a otros para que podamos seguir ser victoriosos y triunfantes también. ¿Ok? Vamos a colocarnos de pie para que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú más que nadie sabes que hay muchas cosas de que hablar, pero gracias por tu palabra. Como tú dices, si tu fe es como una semilla de mostaza, moverás montañas. Entonces, mi Señor, permita que esta noche podemos llegar a nuestra casa con esa luz encendida, mi Dios, y darnos la convicción de que las cosas que tú nos estás enseñando y dando es para la preparación de tu pronta venida. Llévanos a casa ahora. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse.